Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar hoy junto a Fundación Mediar en el tercer Congreso Americano de Mediación y es un gusto compartir el panel con 3 colegas de diferentes países, pero todas en el mismo camino de construcción de paz en el ámbito familiar y comunitario. Así que me resta darle la palabra a Julia Eslava para que comencemos a compartir nuestros conocimientos y experiencias. Julia es profesora titular, directora del área de investigación del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctora en estudios políticos, magíster en ciencias políticas, especialista en política social, diplomada en justicia comunitaria y culturas urbanas. Su trayectoria investigativa se ha orientado al análisis y evaluación de políticas y programas en temas de gobernanza, legalidad, justicia comunitaria y transicional, convivencia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, territorio, inclusión social de poblaciones vulnerables y acceso a servicios sociales. Coautora de libros Construcción de paz en condiciones adversas, Mediación social, Teorías y enfoques de intervención, Tejiendo el hilo de Ariadna, Laberintos de la legalidad y la integridad, Manual de acompañamiento a la relación entre niños, niñas, adolescentes y familias, Sistematización de las experiencias de encuentros milagrosos, lazos de familia, artículo Promociones de la convivencia y soluciones pacíficas del conflicto, la unidad y mediación y conciliación a Bogotá, Colombia, y en la revista Sototracia Saperi e Percosi Sociali. Bienvenida Julia y damos comienzo al panel sobre la justicia restaurativa en el ámbito familiar y comunitario. Muchísimas gracias, María José, y saludos a mis colegas en este panel. Me ha correspondido iniciar nuestra sesión para, de alguna manera, tratar de posicionar algunos referentes comunes que van a ser desarrolladas por las colegas a través de sus diferentes presentaciones. Mi exposición está muy centrada básicamente en la comprensión de la mediación y de lo que significa hablar de justicia y cuál es el tipo de justicia que los mecanismos de mediación nos permiten desarrollar en diferentes contextos, pero particularmente en estos escenarios de conflictividad y generación de vínculos y relaciones en ámbitos comunitarios y en ámbitos, si quisiéramos, de proximidad, de familiares también. Es importante, digamos, como el punto de partida inicial que quiero dar a mi exposición y no logro devolverme. Veamos si va a ser posible que me den el control de la diapositiva. Agradecería. No me permitió avanzar. Bien. Avanzaré en todo caso porque no me permite avanzar en la diapositiva. Entonces, bien, quisiera decir primero que entender este proceso de mediación más allá, digamos, de una práctica instrumental o como un mecanismo en la resolución de problemas, implica pensarnos varios factores, elementos que desde el punto de vista de la mediación refieren a lo que tradicionalmente en los escenarios, la diapositiva no corresponde, entonces agradezco si podemos volver al inicio de la diapositiva o prescindimos de ella porque no me permite avanzar. Listo. Bien, estoy en la primera diapositiva, disculpen, pero por favor, sí, te agradezco si me ubica la siguiente diapositiva. Partir del paradigma de la mediación social en el que se inscribe, digamos, este escenario de las relaciones sociales y de los vínculos de convivencia en los escenarios de tratamiento de conflicto a nivel comunitario, a nivel social, pero también en diferentes escenarios donde se desarrollan las interacciones humanas, en las que se busca también, digamos, estos alcances en torno no solo a la superación de los conflictos o la gestión de los conflictos, sino ganar en esos procesos de cohesión, de regulación social y especialmente en los escenarios comunitarios son factores relevantes en los que la mediación cobra un papel importante. Partiendo de este enunciado, quisiera
referirme básicamente en lo que va a tratar mi exposición en esta primera parte, aquellos endoxas o digamos referentes comúnmente aceptados que hacen parte de los procesos de mediación en los que tiene que ver un papel importante la terceridad, el tema del consenso, el tema de los acuerdos a los que se llegan, el tema de los vínculos, de las relaciones sociales y por supuesto el sentido de justicia que se produce o que se alcanza en estos procesos de mediación. Siguiente, por favor. Sin entrar en detalle, digamos, de lo que quiero exponer con este diagrama es entender en primer lugar que la terceridad supera la presencia de una persona o de un sujeto o de varios sujetos que actúan en esa intermediación o en ese escenario relacional frente a un conflicto y las prácticas, digamos, que apuntan a resolverlo o a hacer alguna gestión frente a esta situación problemática. La terceridad comprende entonces algo más allá que la práctica del mediador y tiene implicaciones tanto en los factores que están asociados al vínculo, a las relaciones que se tejen entre las personas o entre las comunidades o entre los grupos que están involucrados, pero también respecto de las normas, estas normas sociales, también las leyes, porque vamos a encontrarnos también que la mediación en los escenarios judiciales o en los escenarios penales, pues tiene un papel también importante en algunos países y en los marcos normativos se utilizan como digamos ese primer nivel en los procesos de resolución frente a litigios, pero también en el contexto social o en el contexto comunitario, no solamente entran en juego los asuntos relacionados con la norma social, sino también con aquellas dimensiones que construyen vínculos sociales y que tienen que ver con el reconocimiento, que tienen que ver con las expectativas, con los problemas asociados a las dinámicas de las relaciones de poder también que se dan entre los sujetos o entre los actores sociales en un contexto comunitario o en los contextos de proximidad. En ese orden de idea, pensando en la terceridad en los escenarios de la mediación supone entonces ampliar ese escenario o ese espectro que tradicionalmente se tiene o en muchos escenarios se tiene solamente del papel de un mediador, sino cómo se expande esa noción de la terceridad a todos aquellos elementos que entran a jugar un papel importante cuando abordamos los procesos de mediación. Siguiente, por favor. También el siguiente elemento tiene que ver entonces con el consenso. Y el consenso se refiere o va más allá del hecho simplemente de formular o llegar a unos acuerdos escritos, formales o no formales, sino es cómo esa consensualidad se logra a través del diálogo, a través de la comunicación, a través del reconocimiento de valores, de sentidos compartidos entre las personas. Lo que tradicionalmente encontramos en diferentes modelos de mediación, uno podría decir que hay un continuum entre aquellos tipos de consensos que se mueven, digamos, desde una perspectiva muy instrumental, sobre todo cuando nos encontramos frente a litigios o conflictos más relacionados con bienes materiales, que es lo que está en juego, donde lo que se busca de alguna manera es resolver, llegar a un acuerdo concreto y, digamos, hacer una gestión de esta dinámica donde no entran en juego muchas veces, por ejemplo, los valores, donde no se pone en consideración una temporalidad más allá, digamos, de la resolución concreta del conflicto en su momento, y donde muy probablemente son circunstancias en las que las partes involucradas probablemente no vuelven a interactuar o no se vuelven a conectar, hasta llegar, digamos, en un continuum, si así lo pensáramos, en diferentes formas de esa construcción de consensos que lleve a una dimensión solidaria, es decir, donde los objetivos van más allá simplemente de lograr una consensualidad relacionada con
con un gana-gana, con gestionar el conflicto, con firmar un acuerdo o firmar un documento que probablemente a futuro permita llegar a un escenario de cosa juzgada, digamos, o un reconocimiento en esos espacios. Entonces, estas dimensiones de dónde nos movemos con los alcances que nosotros damos a la mediación en términos del consenso juegan un papel muy importante también en la manera como se va construyendo un sentido de justicia también y una lógica particular de justicia en estos escenarios de la mediación. Estamos hablando de estos escenarios que pueden ser, bien sea en el ámbito comunitario, familiar, institucional, pero que de alguna manera la lógica, la perspectiva, digamos, de esa generación de consensos y de acuerdos entre las partes puede variar de una manera tan importante que también va a influir en la manera como se percibe o se recibe la incidencia en esos escenarios de construcción de conflictos. Bien, siguiendo con, por favor, la siguiente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces, como les decía, pensarnos la mediación pues nos lleva también a indicar o referirnos esencialmente a cuáles son esas expectativas o finalidades que se requieren. Si los procesos de mediación van orientados más que todo a resarcir el daño, a compartir a las víctimas, a hacer transformaciones en las dinámicas y prácticas de comportamiento de las personas involucradas, a restablecer diálogos, comunicación, a construir sentido de solidaridad. Entonces eso nos obliga a pensarnos de otra manera diferente la manera como vamos a abordar en la mediación en nuestros procesos. Siguiente. Hacemos un panorama de todas las posibilidades de construcción de justicia que se hacen en estos escenarios, desde la justicia procedimental, que involucra la manera como esa tercera persona, ese mediador actúa con equidad, con equilibrio, dando espacios a las partes. La otra es, hablamos de la justicia, digamos, pragmática, aquella que busca es esencialmente resolver y llegar a una conclusión final, por ejemplo, en una situación de conflicto, o estamos hablando de la justicia transformativa, aquella que nos lleva justamente pasando por la restauración, reparar los daños, no solo a nivel material, sino también emocional, y trascender hacia incidir en las causas o en los factores estructurales que están en la base de estos conflictos, que son los que muchas veces se presentan en estos escenarios comunitarios. Seguimos adelante, por favor. Bien, me sitúo en este escenario en el caso colombiano, ya para cerrar, mostrando pues en el contexto colombiano nosotros tenemos las figuras comunitarias de resolución de conflictos, son mecanismos creados y reconstruidos, establecidos constitucionalmente, donde son operados por personas voluntarias de la comunidad. Actualmente podemos decir que tenemos alrededor de 7.000 conciliadores en equidad, alrededor de 3.000 jueces de paz que operan en todo el territorio nacional, y donde, digamos, por ley se establece qué tipo de conflictos en qué tipo de conflictos pueden intervenir, que básicamente se sitúan justamente en los conflictos de carácter comunitario y en los conflictos de carácter familiar en algunos casos, lo que tiene que ver, digamos, con el tema de alimentos, el tema de visita a hijos. No hay, digamos, escenarios donde ellos pueden entrar, donde se configuran escenarios de convivencia o de violación, digamos, de derechos. Siguiente, por favor. Y entonces aquí quisiera mencionar, solo me quedan dos datos para cerrar. Básicamente que frente a esto se hizo una investigación a nivel de país, donde se buscó identificar cuál es precisamente esos criterios, digamos, de justicia a partir de esos referentes que mencionaba, que se han construido con este tipo de mecanismos comunitarios de resolución de conflictos. Y nos encontramos que en el escenario, por ejemplo, de la justicia, pensándonos en la justicia distributiva, pues tenemos un muy buen nivel de consenso de las personas que han sido beneficiarios o que han participado en este tipo de procesos.
en las que en más, digamos, del 80% de los casos hay consenso en que los criterios de justicia distributiva aplican, es decir, cómo si las partes involucradas asumen mayor o menor grado de responsabilidad de manera equitativa de acuerdo con las implicaciones que se tienen frente a una problemática, donde se tienen en cuenta también criterios de vulnerabilidad y necesidad, es decir, los consensos se logran más basados no en una norma o en una ley, sino también en criterios de solidaridad y donde se considera, digamos, los criterios de igualdad a la hora de digamos, desarrollar estos procesos, igualdad en el sentido que puede ocurrir similar a otras circunstancias que han ocurrido con otros actores. Siguiente, por favor. Y cuando ya entramos a mirar aquellos criterios de justicia restaurativa y transformativa es donde nos hemos encontrado con un gran desafío. Y es que en la mayoría de los casos lo que se identifica en efecto es que es muy baja o es muy baja la percepción y digamos la realidad que sienten las personas que participan en estos procesos respecto a estos criterios de justicia restaurativa. Es decir, si se da reparación de material, si se da reparación emocional, qué tanto se contribuye o contribuyen estos mecanismos de mediación a mejorar las relaciones, a establecer vínculos y a fortalecer la cohesión social. Represento esto de manera muy sintética, por supuesto, entendiendo que hay una profundización sobre la comprensión de estos fenómenos, pero que en esta síntesis nos permite ver el distanciamiento que hay entre preguntarnos por la construcción de la justicia restaurativa en estos espacios. Siguiente, y ya para cerrar, entonces quisiera concretar que a partir de este estudio lo que nosotros identificamos es que finalmente poder hablar del tipo de justicia que se desarrolla en estos mecanismos de mediación es a través, digamos, lo justo se traduce como un mayor beneficio, favorabilidad, en que se resuelvan los problemas, en que haya reparación de daños materiales y emocionales, en que ambas partes en igual medida asuman compromisos, reciban, digamos, beneficios, teniendo en cuenta también la ley, pero también los criterios propios de las condiciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, algo que fue fundamental como hallazgo es que efectivamente se contribuya a mejorar las relaciones entre las partes. En ese sentido, digamos, no porque todo se haya logrado en este estudio que se realizó, que se haya identificado que para todos los casos se haya logrado estos resultados, sino porque fundamentalmente lo que las personas manifiestan que es a lo que aspirarían y la expectativa con que muchas veces llegan a estos procesos de mediación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julia. Ahora le damos la palabra a Valeria Fiore Cáceres. Valeria es abogada y mediadora, directora general de Métodos Participativos, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano de la Ciudad de Posadas, Misiones, asesora de empresas y organizaciones, miembro fundador de la Asociación Misionera de Mediación con experiencia en mediación, facilitación, prácticas restaurativas y procesos participativos, profesora de la Universidad Católica de Santa Fe y Universidad Gastón Dacharri, columnista dominical del diario Primera Edición en temas de convivencia y fortalecimiento social, certificada como facilitadora en dinámicas participativas y diplomada en liderazgo, coach e inteligencia emocional, conferencista y disertante en temáticas relacionadas con la resolución pacífica de conflictos en ámbitos empresariales, escolares, universitarios y comunitarios, desde los que trabaja promoviendo metodologías colaborativas de gestión de conflictos y participación ciudadana a fin de lograr una sociedad más justa, pasiva e inclusiva. Te escuchamos, Valeria. Sí, Julia, Leo, gracias a todos por estar, gracias por estas iniciativas que nos hacen tan bien. ¿Cómo? Ay. A ver, ahí mejor. Ahí mejor. A ver ahí mejor.
Ahí está, bien. Bueno, les agradecía por la presentación, por la convocatoria y por estas iniciativas tan necesarias y tan ricas para todos los que trabajamos en estos espacios. Como contaba Julia, esta experiencia tan rica, yo voy a referirme un poco más a ciertos desafíos que identifiqué, que a la vez son desafíos y me parecen claves, a partir del recorrido por ciertas prácticas restaurativas que llevamos adelante en diferentes ámbitos, y se trata de desafíos que identifico en todos los procesos, o sea, ya sea que estemos hablando de unas prácticas restaurativas en contexto de encierro, con hombres, con mujeres, privados de la libertad, ya sea que estemos hablando en escuelas, ya sea que estemos hablando de una comisión vecinal, ya sea que hablemos online o presencial, son algunos factores que yo pude identificar y que me quisiera compartirlos y reflexionar juntos porque me parecen claves como camino a sustentar estas prácticas. Y los dividí así, en una parte hacia afuera y otra parte hacia adentro como una manera de organizar la exposición. Hacia afuera me refiero a esto que la última parte de lo que traía Julia, esta consolidación más allá del ámbito penal. Claramente estos ámbitos comunitarios nos sirven para identificar estas necesidades sociales desde una lógica no jurídica, ¿no? Sabemos que los espacios comunitarios, el objetivo de la justicia restaurativa, de la reparación del daño. A ver, ahí mejor. Con el cese de conductas violentas y también logran la restauración, que es el objetivo. Entonces me parece que es fundamental poder consolidar a la justicia restaurativa y a estas prácticas más allá, despegándolas de las lógicas jurídicas que a veces no representan las necesidades sociales que sí cubren estos otros espacios. Después también identifiqué esto de la formación de los operadores. Lo de los facilitadores lo voy a dejar en stand-by para referirme después como enlace hacia lo que debemos trabajar hacia adentro. La formación de los operadores, yo veo e insisto en la necesidad de que los operadores judiciales formados tradicionalmente en lógicas retributivas sean formados, que se incluya el enfoque restaurativo en las universidades, porque entonces todos pasamos a hablar de lo mismo. Es todo un tema y una cuestión cuando uno intenta con estos enfoques restaurativos poder trabajar a veces con quienes tienen que ser apoyo en los procesos que llevamos adelante. Particularmente en lo local, yo he trabajado, damos talleres y demás, y eso allana muchísimo. Cuando trabajamos con un operador judicial que está formado en este enfoque restaurativo, cambia la práctica porque se hace sustentable en el tiempo. Cuando trabajamos con alguien de la penitenciaría formado en enfoque restaurativo, los procesos se pueden sostener. Nosotros hemos llegado y acá hay otro desafío de estas prácticas restaurativas, como que no hay recetas. Uno empieza un poco, a veces a partir de una mediación, y esto se deriva y seguimos trabajando con el grupo y viene un círculo y hay un proceso puntual que nosotros trabajamos con unas internas de una unidad penal que terminó, no voy a contar todo el proceso, pero terminó en una marca de comercialización que se llama Segundas Oportunidades, donde se comercializan todas las productos que hacen las chicas en las internas. Entonces digo, cuando esta sustentabilidad, esto fue posible porque esto duró 2 años, gracias a la formación en enfoque restaurativo que tenían los propios operadores del sistema. Me parece una cuestión clave en la que tenemos que enfocar. Yo sigo insistiendo, por más que es algo obvio de la justicia restaurativa, el rol de la víctima, creo que falta hacer hincapié en esta mirada de la víctima. Y falta en el sentido de que yo todavía no he descubierto un mecanismo que diga, bueno, ¿quién le avisa a la víctima que tiene estas posibilidades? ¿No? No demos por sentado que la víctima sí o sí quiere la denuncia. A veces necesitan ser escuchadas, necesitan una explicación, necesitan un pedido de perdón, necesitan entender cuántas otras necesidades tienen las víctimas que pueden ser canalizadas desde el enfoque restaurativo y
falta mirar, bueno, cómo es el acceso a la información. Nosotros, desde el municipio, nosotros trabajamos los centros de mediación, que son centros de mediación y acceso a justicia. En este sentido, la gente nos conoce y el servicio está difundido y acude, pero no siempre sucede esto. ¿Cómo llega esta información a la víctima, ¿no? Esta posibilidad. Entonces, también me parece una cuestión clave. Otro punto es que hay que llegar, por ahí relacionado con esto de la formación de los operadores, a un equilibrio entre estos dos enfoques, porque no son excluyentes. Creo que tienen algún punto de encuentro y si no está, hay que buscarlo por la sustentabilidad otra vez de los procesos restaurativos. Si no podemos articularnos, quedarnos tranquilos que no son excluyentes, digamos, avanzamos 3 pasos y retrocedemos 10. Entonces yo creo que poner sobre la mesa estas cuestiones con quienes vayamos a trabajar, sobre todo si lo hacemos desde un sistema judicial, es clave. Otro desafío al que después sé que va a referir Isabel, así que es esto de la mirada con perspectiva de género. En un sistema que naturaliza las prácticas machistas, esto a veces atenta contra la asunción de responsabilidad propia del enfoque restaurativo y también es un desafío sin duda. Y dejo como último punto el tema de la formación del facilitador. Porque sin duda en una época de polarizaciones, de brechas, de grietas y demás, pensarnos nosotros facilitadores en nuestra formación, en cómo nos vamos a parar frente al espacio en el que vamos a hacer el trabajo. ¿Qué nos requiere? Nos requiere un espacio de pensamiento propio, de mirada interna, de registro interno, de reflexión, que nos permita una mejor calidad de presencia. Esto en todos los procesos que yo he trabajado, hasta en los que he trabajado online. La calidad de presencia hace y transmite e impacta de una manera que no hay que descuidarla. Entonces, además de la formación técnica, herramientas, dinámicas participativas y todo esto que está en nuestro currículum, es fundamental trabajar en nuestra calidad de presencia. ¿Quién soy? ¿Qué pretendo con este proceso? ¿Cuánto confío en el perdón como liberador? ¿Cuánto camino estoy dispuesto a correr y acompañar para? Porque esto me permite integrarme. No, yo no puedo facilitar, no puedo restaurar si yo no estoy restaurado. Como nadie puede dar lo que no tiene, yo siento que para salir a restaurar tenemos que restaurarnos a nosotros mismos, tenemos que estar convencidos del proceso. Y a veces no es fácil, sobre todo en estos contextos tan polarizantes. ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿No? Este entendimiento del contexto, esta visualización de nosotros dentro del sistema, ¿no? Después de la teoría sistémica, esta mirada que yo digo, uy, allá tienen un problema y yo voy a ir a intervenir. Yo estoy dentro del sistema, con mi sola presencia ya soy parte y lo modifico. Entonces poder vernos desde ese espacio, poder abrirnos a nuestra vulnerabilidad, me parece que son todos pasos claves en la calidad de presencia que hacen a la construcción de confianza, segundo peldaño sin el cual ningún proceso es posible. Entonces, vulnerabilidad, y retomo esta actitud de curiosos que usamos los mediadores, que tanto nos sirve para no aburrirnos en la tarea, para indagar mejor, porque esta actitud de curioso, en el convencimiento del que todavía sabe que tiene mucho por aprender, nos lleva a la humildad. Y la humildad nos permite descubrir, nos permite seguir aprendiendo, permite que estos escenarios tan complejos en los que operamos, podamos encontrar la posibilidad que todo conflicto trae consigo, aún en un escenario tan complejo como los que solemos operar y con tanto dolor y con tanta polarización. Entonces me parece clave integrar todos estos saberes, prepararnos y no llegar de cualquier manera a intervenir en estos espacios. El perdón, la humildad, si no estamos convencidos del perdón, de la humildad como espacios liberadores, animarnos a mostrar nuestra vulnerabilidad, creo que la construcción de confianza se dificulta muchísimo y eso también traba, porque yo tengo que poder acompañar desde el corazón. Y cerrar, no sé si me queda esta palabra, creo que me quedan 2 minutos, ¿no? Esta palabra sababona es una costumbre de una tribu del sur de África,
A ver, ahí se me escucha. Bien, hay la idea del buen vivir, retomo, de los pueblos originarios, es una costumbre de una tribu del sur de África que identifican con esta palabra, ¿no? Y cuando alguien en la tribu hace algo de forma inadecuada o se porta de forma inadecuada, lo llevan al centro de la aldea y lo rodean entre todos durante 2 días y le recuerdan todas las cosas buenas que hizo. Ellos parten de la creencia que cada uno de nosotros viene al mundo siendo bueno y deseando paz, felicidad y demás, solo que a veces en la búsqueda de nuestro lugar, en el devenir de la vida, cometemos errores, que ellos los significan como gritos impacientes de auxilio. Y en el anhelo por sentirnos especiales, metemos la pata o entonces, en resumen, ellos se reúnen para que este miembro de la tribu pueda reconectar con su verdad, con su verdadera naturaleza, esta que busca el amor y la paz. Y después de recordarle durante 2 días, todos le repiten la palabra Sababona, que significa yo te respeto, te valoro y sos importante para mí. Este estado de reconocimiento los reconstruye ese interior malherido de la persona que agravió, como para que se sienta valorada y vuelva a conectar con su verdad. Me parece tan representativo de lo que estamos hablando, que por eso quería traerlo para compartirlo con ustedes. Disculpen si tuve problemas con el sonido, la verdad es que... Pero bueno, eso fue lo que quería compartir. Creo que es el mejor mecanismo para generar posibilidades. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pasar la posta a María José Briz. Es doctora en Ciencias Jurídicas, máster en Gestión de Conflictos, diplomada en Mediación, abogada, docente de alta dedicación de grado y de posgrado, directora de la Maestría en Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación y del Centro de Mediación de la Universidad Católica del Uruguay, embajadora del Foro Internacional de Mediadores Profesionales en Uruguay, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, autora de libros y artículos de investigación en su área de especialización y está acá con nosotros. Así que, bienvenida María José. Te dejo. Gracias, Valeria. Bueno, hoy a mí, en realidad, el enfoque que voy a compartir con ustedes es siguiendo un poco la línea de lo que expuso Julia y lo que expuso Valeria, lo que implica la reparación de vínculos dentro del ámbito de la familia, que en definitiva la familia está dentro de una comunidad y por lo tanto tenemos que trabajarlo también desde esa mirada para poder lograr lo que Valeria cerraba y que la persona se sienta bien, reconocida y valorada, qué mejor que se sienta dentro de su ámbito familiar para luego sentirse dentro de su comunidad. Entonces, hoy en día, en realidad, tenemos situaciones familiares cada día más complejas. La familia de portarretrato, que es una de las imágenes que figura en la presentación, ya prácticamente no existe más, no sé si en algún momento existió, pero sí tenemos familias que funcionan con conflictos, porque el conflicto es inherente a cualquier ser humano y siempre va a estar presente en cualquier sistema familiar. Entonces hay una necesidad inminente de una gestión de los conflictos, pero de una gestión con una perspectiva diferente. Y también siguiendo algo que recién mencionaba Valeria, es esa gestión ya no judicializada, a lo que hace muchos años venimos acostumbrados, sino un abordaje diferente, complementario, que no sustituye un sistema a otro, pero que sí tiene que ser integrador. Hay una necesaria búsqueda de restauración de todos los involucrados y en todos sus ámbitos a la hora de gestionar los conflictos dentro del núcleo familiar, y una necesaria oportunidad que deben tener las partes de generar vínculos saludables y constructivos a futuro cuando logran gestionar un conflicto. Es decir, no podemos permitirnos como gestores de conflictos ni como sociedad dejar vínculos rotos dentro de un sistema familiar, con lo que eso implica para cualquier persona a lo largo de su vida. ¿Qué implica la familia para cualquier persona? Bueno, implica la primera escuela de aprendizaje de todos y de nuestros hijos para quienes somos padres, las primeras normas y valores que nos ayudan a vivir en sociedad,
establece las pautas y los límites para cualquier persona, y son los sentimientos más fuertes que la persona puede generar. Sus primeros sentimientos son en el ámbito familiar y la satisfacción de necesidades básicas. ¿Y por qué traigo esto aquí? Porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta más allá de todo lo que sabemos, porque todo esto se pierde si nosotros no logramos generar vínculos saludables, a pesar de que existan conflictos, porque los conflictos son naturales a la vida de la persona. El tema es cómo los gestionamos. El conflicto en el ámbito familiar, sea de la naturaleza que sea, porque ahora vamos a ver que pueden darse en diferentes escenarios, tiene ciertas características que son muy particulares. No es un conflicto puntual. La mayoría de las veces los conflictos en ámbitos familiares son conflictos que cuando se hacen manifiestos debido a ciertos hechos que a veces son tan distantes que ni las mismas partes los recuerdan, pero están afectando en ese conflicto. Siempre existe una historia detrás de todo conflicto. Es decir, nosotros vemos cuando gestionamos, por ejemplo, cuando fallece el papá o dentro de un proceso de sucesión, algún conflicto que pueden salir hasta un tema de roles de la niñez de esas partes, o un tema de roles en el proceso conyugal de la persona que falleció. Entonces, siempre hay una historia atrás de un conflicto familiar. Tienen otra particularidad que no pasa en otro tipo de conflictos, es que las partes se conocen mucho entre sí, y se conocen sus debilidades y juegan con eso. Y existe siempre agentes externos que son partes, pero inciden fuertemente. No siempre tienen que incidir destructivamente, muchas veces lo hacen constructivamente, pero a veces sí lo hacen destructivamente y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué muchas veces hacen compleja su gestión, el conflicto familiar? Porque partimos de una base de privacidad. La familia es como bastante más difícil entrar al conflicto si la propia familia no da esa apertura, ¿no? Entonces, ¿qué factores en la actualidad están influyendo dentro del conflicto familiar? Bueno, tenemos como dos tipos, los externos y los internos. Dentro del conflicto externo está la falta de tiempo libre, del tipo de vida que en todos lados estamos llevando, de una rutina llena de actividades laborales, sociales. El tiempo libre está faltando dentro de los núcleos familiares. Hay una sociedad en proceso acelerado de transformación. Hay una evidente modificación en la escala de valores que se va viendo generación tras generación. Hay un desarrollo de la familia nuclear. Cuando incide la de origen hay dificultades, es decir, cada día las personas les cuesta más despegarse de su familia de origen. Los adultos ya muchas veces con 30, 35 años recién están despegándose de su familia de origen y les cuesta la formación de una familia nuclear. Y por otro lado tenemos sistemas más internos que pueden dificultar la gestión de estos conflictos, que son estructuras de familias rígidas en una sociedad con un proceso acelerado de transformación, un desfase de modelos educativos que se está dando cada día más rápido, es decir, las generaciones están siendo educadas de forma muy diferente, hay una brecha digital, por ejemplo, impresionante de una generación a otra. Hay adicciones que están presentes dentro de los núcleos familiares de todo tipo, y acá no estamos hablando solo de adicciones como puede ser la droga, el alcohol, sino adicción a la tecnología, a los celulares, a los juegos, a los videojuegos. Hay un grado de ocupación de ambos progenitores muchísimo mayor que años atrás. Hoy en la mayoría de los hogares ambos progenitores trabajan todo el día y esa ausencia de alguna manera incide en la gestión de los conflictos. Hay falta de trato intergeneracional, dado todos los agentes que venimos por la falta de tiempo, por la brecha digital. Hay un montón de factores que vienen influyendo, pero sí lo que es claro que hay falta de trato intergeneracional. Cada vez los nietos tienen menos contactos con sus abuelos, o sus abuelos son menos referentes en la criación de sus nietos, eso está comprobado. Y hay falta de comunicación dentro del núcleo familiar, que ya lo veníamos viendo. ¿Cómo gestionamos constructivamente todos estos conflictos? Bueno, yo creo que la gestión constructiva, esto podemos hablar una tarde entera de esto, pero creo que hay como ciertos ítems que son fundamentales. Analizando la historia, no para evaluarlo, pero sí para entender. Es decir, ese paradigma de que teníamos hace años atrás quienes gestionamos conflictos, de que tenemos que pararnos en el presente e ir hacia el futuro, cada día se está destruyendo más. Las nuevas teorías nos dicen que
que las relaciones hay que entenderlas, y yo estoy convencida que en el conflicto familiar hay que saber qué pasó para poder entender y poder construir hacia un futuro. Aplicar técnicas que ayuden a mejorar la comunicación entre las partes, es decir, cada día la escucha activa existe menos dentro de los núcleos familiares debido a todas las causas que acabo de exponer, y eso es una herramienta que tenemos que tratar de trabajarla y potenciarla con las partes que estamos ayudándolos a gestionar sus conflictos. La atribución de responsabilidades. La atribución de responsabilidades es vital, es decir, la culpa de quién es, de uno, de otro, bueno, eso hay que trabajarlo. Definir el núcleo familiar, neutralizar los agentes externos y una mirada hacia el futuro basada en metas comunes. Importancia, ¿por qué es importante fortalecer los vínculos en el ámbito familiar? Porque son conflictos generados, hay varios tipos de conflictos, pueden ser conflictos generados por transformaciones familiares, pueden ser procesos de separación con hijos comunes, conflictos generados dentro de las empresas familiares o conflictos generados hoy en el ámbito del adulto mayor. Esto por falta de tiempo no puedo desarrollarlo, pero son muchos los ámbitos dentro de la familia donde se pueden plantear este tipo de conflictos. Y en todos los ámbitos hay algo que es claro, que el vínculo es fundamental. Entonces, lo que tenemos que tratar es de lograr un abordaje integral, interdisciplinario del tema, donde no nos enfoquemos solo en los problemas, sino nos enfoquemos en las personas y en las relaciones, porque los problemas van a seguir existiendo y lo que nosotros tenemos que tratar es de mejorar los vínculos para que esas personas puedan gestionar constructivamente los problemas a futuro. Una necesaria mirada interdisciplinaria, pero no una suma de especialidades, es decir, tratar de que quienes trabajemos en esto nos apoyemos en otras disciplinas, pero abordemos juntos a los otros especialistas. No hagamos a la persona una ida y venida de especialidades, sino que tratemos de abordar el trabajo en forma interdisciplinaria. Y visibilizar la proyección de vidas conjuntas y la necesaria existencia de relaciones saludables, es decir, es claro que la vida continúa para estas familias y que la calidad que tengan de relación entre ellos va a condicionar la vida de cada uno. Y para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase de Alex Haley que dice: en todas las maneras concebibles, la familia es un vínculo con nuestro pasado y nuestro puente hacia el futuro. Creo que resume lo que he querido transmitir en estos pocos minutos y me resta agradecer y dejar mi contacto por cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Isabel González. La doctora Isabel González es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Penal Sustantivo y Procedimental y doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido parte importante en el desarrollo de la justicia restaurativa y mediación en Chile, en entidades como Ministerio de Justicia, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Defensoría Penal, y en entidades privadas como directora del Centro de Mediación, Negociación y el Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile y mediadora de la Cámara de Comercio de Santiago. Hoy se desempeña como investigadora y docente de la Universidad Central de Chile y como docente en diversos magíster en varias universidades y doctorados de Derecho, Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Central de Chile, e imparte clases a jueces y ministros de la Academia Judicial. Desde el 2010 a la fecha es director y docente del Magíster de Mediación y del Magíster de Arbitraje, del Magíster de Justicia Restaurativa, disciplinas que ha difundido en diversas investigaciones, congresos, publicaciones y comités editoriales. Bienvenida, Isabel, te escuchamos. Hola, mucho gusto. Un saludo a todas mis compañeras y al público presente. Contar básicamente que tengo muy poquito tiempo, entonces me gustaría contar que el fenómeno de la violencia de pareja y género es una realidad social que se perfila con complejos desafíos culturales y valóricos, que vincula aspectos íntimos y relacionales de hombres y mujeres que requieren evaluar formas más complejas de tratamiento para abordarla que las formas de intervención que ofrece hoy nuestro sistema jurídico, con el objeto de interrumpir el ciclo de la violencia, especialmente cuando recién se ha manifestado, y servir como un tratamiento preventivo a sus iniciales escaladas que terminan a veces en femicidio. Es así como en el actual momento histórico y social
en que se encuentra la mujer en Chile, como es el caso del contagio mundial del COVID-19, donde las personas se refugian en su hogar como espacio de confinamiento, debiera otorgar mayor seguridad y protección, trajo consigo un peligro aún mayor que este virus, es la violencia de pareja y género como impacto de esta pandemia en América Latina y el Caribe, según el informe de la ONU Mujeres. Los casos de violencia contra la mujer han aumentado en un 39% comparado con los días previos a esta, traduciéndose en lesiones, violaciones, femicidios frustrados, entre otros actos violentos producto de la tensión y el estrés generado por el confinamiento. Así podríamos decir que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género revelan que desde que empezó la pandemia, las llamadas a las líneas de atención han aumentado en un 70%, y esta pandemia y esta presión viene para quedarse, porque pensemos en el ébola, el Zika, el SARS y otras formas de presión. Como hipótesis, propongo que la justicia restaurativa es una opción válida para mitigar la violencia de género y pareja en Chile, que requiere ampliar la actual metodología de intervención de este fenómeno mediante un abordaje jurídico, social, integral y articulado, que intervenga desde las más incipientes manifestaciones de violencia a través de la aplicación de una política pública que supere la judicialización como único mecanismo de resolución. Debiera permitir que las partes, bajo condiciones predeterminadas, participen directamente acompañadas de especialistas y grupos de apoyo familiar, penal, psíquico, como resguardos jurídicos previos y con medidas cautelares de protección a la víctima, con un diseño guiado por los principios que lo inspiran, que considere etapas bien definidas, filtros previos y criterios claros de selección de casos cuyos acuerdos cuenten con un apoyo interinstitucional para la reparación del daño, la aplicación de un tratamiento de salud mental a las partes y un seguimiento de los acuerdos. Así, las estadísticas del delito contra la mujer y las causas de términos procesales y sus denuncias, con un enfoque solo punitivo de castigo a los agresores, puede conducir más bien a una escalada de violencia, lo que requiere que en algunos casos se sustituyan estos procesos penales por mecanismos restaurativos. La violencia como práctica aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder y derechos que de otros y otras, de controlar e intimidar, da cuenta de estudios de Expósita que cuestionan estos estereotipos de maltratador como un enfermo, con temas de drogas, de alcohol, de control de ira, sino que son personas normales, son sentimientos que se construyen en la cultura y se enmarcan en sistemas de valores, leyes y creencias dentro de una estructura social. Ahora, podríamos decir que nuestra realidad social alerta sobre el alto nivel de violencia y conflictividad que se enfrenta a la familia y las relaciones de género, como decían mis compañeras anteriormente. Rara vez se presenta en forma ocasional, se vuelve cada vez más severa y frecuente, y el ciclo que puede repetirse al día siguiente o en el transcurso de años. Ahora aparece durante etapas del pololeo, lo que antes no ocurría, lo que se acentúa durante procesos más formales de la relación. Se produce de forma circular y repetitiva en periodos de acumulación, tensión, periodo de violencia y periodo de arrepentimiento que vuelve nuevamente a comenzar. La vinculación personal y social entre hombres y mujeres son uno de los aspectos relacionales más complejos de nuestra humanidad. El derecho sí ofrece unívocas formas de considerantes y relevantes para los íntimos aspectos íntimos filiales del conflicto, limitándose a un tratamiento proteccional y tratando a la víctima como un objeto, sin autoridad para proponer soluciones. Ahora, por eso es que decimos que básicamente, los últimos estudios de Esther Pineda muestran que en términos generales las víctimas de femicidio consumado, frustrado y lesiones graves suelen ser mujeres de edades entre 18 y 49 años, sin hijos, con medidas cautelares, que vienen en general de una pareja con relación sexoafectiva, hechos que se cometieron en la vivienda, fuera de la vivienda que compartía el agresor,
Así, por ejemplo, un estudio de Gloria Vallejo da cuenta de que las expectativas de denunciar de las mujeres, hecho a 11.700 mujeres, da cuenta de obtener un tratamiento de control y alcohol, drogas y control de ira y de celos. Que me deje tranquila, que no se acerque, retirar la denuncia, solo quería un respaldo y que vuelva a casa. No quiero que vuelva a ocurrir, que lo saquen de la casa, medidas cautelares y o medidas de protección. Y el menor de los asuntos y el menor de las propuestas fue que lo metan preso, que le impongan una sanción, lo que da cuenta de que el sistema jurídico precisamente no es el que cumple con las expectativas que tienen las mujeres cuando denuncian. El sistema que regula la violencia intrafamiliar con un enfoque tradicional y sus consecuencias no ayudan a la familia y a las relaciones de género. Producen en el infractor una mayor escalada de violencia, confusión, sentimiento de hostilidad, venganza, que provocados por la denuncia y una sanción que le deja con antecedentes familiares, penales y que no ayuda a la situación económica y social. Un proceso judicial en que la víctima no participa activamente.